Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya tenemos al licenciado Jorge Schneiderman con su columna Mano a mano y sin diván, y hoy nos viene a hablar de Borges y sus insondables misterios en lo que tiene que ver con la creatividad. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. El placer de siempre, el renovado placer de cada martes de poder encontrarme contigo, con la audiencia, y bueno, esta vez nos convoca un egregio personaje de las letras hispanoamericanas, nada más y nada menos que don Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, un hombre que es uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, pero además no solo ha marcado su obra en la literatura, sino también en los pensamientos universales, a través de minuciosos análisis e interpretaciones, trasciende cualquier tipo de clasificación y excluye cualquier tipo también de dogmatismo, ¿no? Sin lugar a dudas, casi que podríamos definirlo como un polímata, o sea, un individuo que había logrado un nivel de profundización en todas las materias que hacen a la cultura universal, ¿no? Por eso podríamos decir que su profusa producción ensayística, cuentística, poética, creo que ha sido y es y será, por supuesto, punto de referencia para tantas personas, ¿no? Millones de personas que han abrevado, como justamente suelo decir, ¿no? Que han abrevado justamente de ese fluyente manantial que constituyen tantas y tantas obras, bueno, que han discurrido con el mismísimo siglo XX, ¿no? O sea, es un referente de las letras y del pensamiento universal, podríamos decir, ¿no? Claro, y con un estilo literario basado principalmente en la interpretación de conceptos tan importantes como tienen que ver con el tiempo, el espacio, el destino y también la realidad. Estos conceptos creo que los ha manejado como nadie, ¿no? Sí, por supuesto, sí. O sea, las grandes preguntas existenciales aparecen insertas en todos y cada uno de sus cuentos, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que su consabido enamoramiento con la palabra, ¿no? Y el buen decir, un poco lo tornaron en una especie de adalid, ¿no? O escudero de la lengua castellana, y fundamentalmente, ¿no? Creo que él se abocó durante gran parte de su vida a profundizar en el dominio de la lengua, siendo obviamente un férreo defensor de lo que fueron las grandes plumas que le precedieron en el tiempo, ¿no? Claro, sí, las grandes plumas que tuvieron influencia en él, pero además un hombre que se remitió a esas grandes plumas a través de importantes simbologías y también buscó en la Biblia, en la Cábala judía, en las literaturas, las primigenias literaturas europeas, en la literatura clásica, en la filosofía. O sea, no se quedó solo con un estilo, sino que fue un hombre muy ávido, ¿no? ¿Y dónde se funda todo eso que vos muy bien planteás, Andrea? O sea, él impulsado desde su más temprana infancia a buscar, ¿no? En la literatura manifestó una voracidad de conocimiento que poco a poco hizo que la biblioteca de su padre se convirtiera en una especie de santuario y una inagotable fuente de inspiración. No nos olvidemos que su padre era un destacado, un connotado profesor de psicología de la Universidad de Buenos Aires, que estaba sumamente compenetrado con la corriente psicológica de William James, o sea, la psicología funcional que había surgido allí a través de este gran psicólogo y filósofo norteamericano. Por lo tanto,
todas esas grandes preguntas existenciales que desde temprana infancia él se formuló, encontraban en el padre a un interlocutor más que válido, ¿no? Sí. Y esa búsqueda por lo sagrado, lo místico, también viene de la mano del gran vínculo que estableció con una de sus abuelas, que era inglesa, ¿no? Que era protestante, y que más allá de todo lo que era la perspectiva bíblica, lo atrajo hacia la búsqueda, ¿no? De, digamos, de Dios, cosa que evidentemente resultó fallida porque sabido es que Borges era un ateo empedernido, ¿no? Pero ojo, sumamente respetuoso, no era un militante antirreligioso, él tenía una peculiar manera de interpretar las escrituras. Y vos sabés que en ese sentido se emparenta muchísimo con Freud, como alguna vez hemos mencionado, ¿no? Freud era un individuo confesamente ateo, pero que él entendía que las Sagradas Escrituras tenían un interés para él antropológico enorme, porque ahí se fundaban partes de las razones que llevaban a la evolución del ser humano y que tenía que ver con todo el corpus axiológico y deontológico de los pueblos. Por lo tanto, él un poco afiliaba a ese concepto de que para poder conocer más al hombre hay que conocer sus creencias, hay que zambullirse en las torrentosas aguas del mar de las creencias para poder interpretar, comprender y decodificar las conductas de los seres humanos, ¿no? Ahora, hay algo que me llamó la atención que respecto a la inspiración, lo que él creyó que es la inspiración, él decía que no bastaba ser buen lector o observador para llegar a ser un buen escritor. Decía, te voy a decir, a leer textualmente lo que decía, porque tiene que ver con esa búsqueda del subconsciente, del interior que tanto tratamos en tu columna. Y él decía lo siguiente: creo que soy un escritor con imaginación más que con oficio, un escritor que debe seguir su subconsciente, lo que los antiguos llamaron musas y hoy llamamos espíritu. Las opiniones de los escritores no son importantes, más bien lo son las imágenes que los libros dejan en la memoria. Sí, y él era un disparador de imágenes como pocos, ¿no? Uh-huh. Y aparte él sustanció un poco toda esa versatilidad en base a la lectura. Él decía también que la grandeza de un escritor no se funda precisamente en lo que escribe, sino en lo que lee, ¿no? Entonces, cuando muchas veces le preguntaban en sus frecuentes diálogos, incluso a nivel televisivo en su momento, acerca de dónde estribaba esa inteligencia, podríamos decir, cósmica, ¿no? Esa capacidad de interpretar la vida desde distintos ángulos y poder adentrarse en la idiosincrasia de los pueblos. Él decía que eran sus maestros, o sea, los autores que habían escrito tantas y tantas obras, eran un poco quienes oficiaban de musa inspiradora. Él era un individuo, un veterano lector, pero aparte era un agudo intérprete de la realidad, un agudo observador de la realidad, y más allá de estar instalado un poco en esa torre de marfil, ¿no? Instalado ahí en el centro de Buenos Aires, en una zona, vamos a decir, paqueta de Buenos Aires, y de repente, sin tener demasiado contacto con ámbitos que fueran de última escenarios de grandes cuentos y grandes poesías, evidentemente tenía una capacidad de proyectarse a través de la imaginación y darle un vuelo casi onírico, podríamos decir, a la misma, de manera tal que él podía de repente poner en palabras por ahí historias que creaba en su imaginación acerca de la vida, de la obra, o de repente del proceder de personas pertenecientes a ámbitos que de repente él jamás frecuentó. La versatilidad de Borges creo que también nos lleva a recorrer
los amplios espectros, amplios escenarios que configuran una obra que puede de repente enraizarse en la mitología escandinava, pero terminar describiéndonos una tenida entre, de arrabal entre personajes orilleros, un individuo un generador de ambientes y de climas increíble, porque, por ejemplo, cuando él desarrollaba una historia ambientada en el campo, tenía una capacidad de describir a los personajes, de poder concitar la atención, generar tensiones que a uno lo llevaban a con penetración y a una lectura casi vívida de lo que él estaba relatando. El conocimiento, el amplísimo conocimiento de idiomas, la capacidad, la versatilidad que tenía para poder intercalar elementos propios de otras culturas, insertarlos en medio de un relato, ornamentándolos, ¿no? Dándoles un vuelo creativo impresionante, en realidad. Además de ese vuelo creativo que ya nos vamos a ingresar en él, que creo que es parte esa creatividad y además de su talento, de su obra, la memoria para él jugó un papel fundamental. Escribió sobre las 4 memorias y él decía que la memoria es individual. Decía, nosotros estamos hechos en buena parte de nuestra memoria y esta memoria está hecha también, decía, en buena parte del olvido. Esto lo dijo en el año 1979 en El Tiempo, ¿no? Que siempre estamos hablando del tiempo, de la memoria, de lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, la memoria para él, o sea, él desde chico fue desarrollando lo que se suele denominar una memoria fotográfica. Y por lo tanto, esa capacidad de recrear ambientes de repente que por ahí vio a través de fotografías o que por ahí visitó en una oportunidad y hacerlo con una fidelidad pero superlativa, eso tenía que ver con esa gran memoria. Él era un individuo para quien obviamente cuando lo sorprendieron las penumbras, promediando la década del 50, debió apelar como nunca a esa memoria, ¿no? Y no solo a la memoria, sino a los buenos oficios de su madre, que se prestó a partir de ese momento a ejercer un rol de asistente al momento de transcribir lo que su hijo le iba redactando, ¿no? Pero la memoria fue importante. De hecho, hay un cuento que se ambienta justamente, ¿sabes dónde? En Fray Bentos, y que versa acerca de un tal Funes, un memorioso, un individuo que estaba, sisíficamente condenado a memorizar absolutamente todo lo que le iba pasando, sin haber un solo resquicio para que se escurra algo que se olvide algo. Y ese cuento, esa preocupación por la memoria, lo acompañó siempre. De hecho, en cada oportunidad él decía que gran parte de sus destrezas a la hora de poner en versos o de desarrollar un ensayo tenía que ver con su capacidad de memorizar, ¿no? De memorizar y hasta en los detalles más mínimos, ¿no? De alguna manera yo siento que además de ser un gran escritor, un gran pensador, filósofo podríamos decir también, tuvo una gran incidencia o de alguna manera incidió también en la psicología, porque esto que hablamos de la memoria, en el libro Las 4 memorias, habla de distintas formas de memoria, de la del rencor, del pavor, del dolor y la del esplendor. O sea, habla ya desde un punto de vista psicológico, ¿no? De esos pliegues de la memoria. Sí, él era un individuo muy creativo. A ver, él no se llevaba muy bien con el psicoanálisis. En primer lugar, si bien al final de su vida tuvo alguna actitud de aproximación, no al psicoanálisis, no desde el punto de vista, no es que comenzó a compartir toda la perspectiva psicoanalítica, sino que entendió que había muchos elementos de su obra
que se sustentaban, por sobre todas las cosas, en los componentes oníricos. Él estaba muy distante de lo que planteaba Calderón de la Barca, de que los sueños son, ¿no? Claro. Y que bueno, y que parte de lo que es nuestra vida en vigilia está predeterminada, decía él también, en ese sentido acompañando a Freud, por nuestros sueños, que los contenidos oníricos son parte de esa memoria alojada en el inconsciente, que evidentemente fluye, emerge, y bueno, pero esa reticencia inicial a identificarse o a acompañar el psicoanálisis viene en primera instancia por la influencia de su padre, que como decíamos era un psicólogo de raigambre funcionalista, ¿no? Y aparte, no nos olvidemos que en los momentos en que él se fue formando, el psicoanálisis todavía no había consolidado una posición muy clara en Argentina, cosa que comienza a ser más o menos intensa a partir de la década del 20. Por lo tanto, como que él se consustanció demasiado y por lo tanto se manifestó un poco refractario a incorporar el psicoanálisis. Y aparte, el psicoanálisis, dadas sus características, su personalidad, era un espejo en lo que él evidentemente no quería verse reflejado. No quería verse. En tanto era un individuo con una vida interior muy tumultuosa, un vínculo con su madre obviamente sesgadamente marcado, podríamos decir, por lo edípico, y por lo tanto su zona de confort era ese ámbito donde él prefería quedar instalado, cosa que seguramente de haber transitado por un psicoanálisis por ahí hubiese debido resignar un montón de cosas que a su criterio le constituían, ¿no? Él cuando podía leía, obviamente. Aparte, no era un detractor de esos que dicen que algo no les gusta, pero no tienen la más mínima idea. Era un individuo que seguramente recorrió la obra de Freud. Y aparte él se sentía seguramente identificado con Freud, en tanto él y el creador del psicoanálisis eran individuos sumamente enamorados de la lengua castellana. Como vos recordarás, Freud hablaba y escribía perfectamente en castellano, imbuido también de ese afán de conocimiento, pero aparte porque entendía, al igual que Borges, que las obras debemos procurar leerlas en su idioma original, porque de lo contrario, en el trasiego conceptual y estilístico que promueven las traducciones, se suele perder muchísimo. Y a él le gustaba, al igual que Freud, leer las cosas en su estado puro. Por lo tanto, fíjate vos qué interesante, él de manera autodidacta había aprendido el alemán, el inglés ya le venía por línea, digamos, familiar, por parte de su abuela, y lo había desarrollado, y bueno, y ni hablar que tenía un conocimiento muy profundo del latín y de otras lenguas, y de ciertas lenguas antiguas, ¿no? Era un individuo muy afín a la búsqueda en ámbitos de la paleología, ¿no? Los lenguajes antiguos, las lenguas muertas, en fin, un individuo que evidentemente para poder desarrollar medianamente, para poder semblantearlo, necesitaríamos... Es difícil, claro. Bueno, intentemos. Jorge, también Borges se interesó por los laberintos, por ejemplo, en el jardín de los senderos que se bifurcan, en Inmortal Laberinto, en el soneto del laberinto, en su cuento El Alf. En diversas ocasiones el laberinto está allí presente, le da con una interpretación existencialista, un tema recurrente en él. A ver, ¿qué podemos decir de este tema? Tiene que ver, eso trasunta sus laberintos interiores, tiene que ver
con esa búsqueda interior a la que él se sometió permanentemente. Él era un individuo que se vivía encontrando y desencontrando, y que uno de sus nortes, uno de, digamos, la zanahoria que lo llevaba adelante era justamente poder encontrarse con la esencia. Era sumamente obsesivo en la búsqueda y sobre todo a la hora de escribir. Mirá, él había abrevado mucho, como decíamos, de las enseñanzas de su padre, y el padre en una oportunidad le sugirió que escribiera mucho, muchísimo, que corrigiera muchísimo más y que tirara casi todo. Y Borges era un individuo que en tal sentido tenía una actitud casi obsesiva a la hora de escribir, al punto que debió refugiarse en los consejos que alguna vez le diera el gran Alfonso Reyes, el escritor mexicano, en cuanto a que hay que publicar porque de no mediar la publicación, esa tendencia, esa compulsión a la corrección terminaba por ahí degenerando el texto, ¿no? Desvirtuándolo y diluyendo su esencia. Por lo tanto, él era un individuo para quien la búsqueda de la luz a la hora de escribir, a la hora de pensar, era hipercrítico, era muy poco indulgente con él mismo. Él creaba sus propios laberintos interiores. Uh-huh. Él era un individuo surcado por culpas, por remordimientos, y a tal punto que después que muere su madre, allá por la década del 70, muy añosa, casi centenaria, él dice: el gran pecado que he cometido ha sido justamente no haber sido feliz y que mi madre lo hubiese podido ver. Era un individuo que tenía una psicología muy particular, un individuo que por un lado se parapetaba detrás de una coraza como de indiferencia, pero que interiormente tenía una vida muy, muy intensa. Y reitero, Andrea, siempre impulsado por la búsqueda interior, por la búsqueda del sentido de las cosas. Claro. Y lo vemos, vos decís, mencionabas el Aleph. ¿Qué es el Aleph? Es esa voracidad de captar, de poder entender todo, poder captar todo, como dicen en el Aleph, ¿no? Cuando él ingresa, desciende esas escaleras y boca abajo empieza a mirar el personaje y de repente ve que escenas, situaciones, relatos provenientes de todos los tiempos y de todos los puntos cardinales se unen en un mismo punto sin superponerse y sin transparentarse, ¿no? Esa necesidad abarcativa, ¿no?, hace un poco a los propios laberintos interiores. Claro que sí. Jorge, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero me interesaría después de la pausa retomar desde lo creativo, porque ha sido Borges un autor polifacético en cuanto a temas, sí, a intereses. Por ejemplo, en la Biblioteca de Babel es un cuento en el que también tiene una colección en la que se bifurcan distintas publicaciones en las que él quedaron plasmadas esos relatos hechos de él a través de su historia, y me gustaría ir analizando un poquito esa parte creativa en la que tiene que ver trasunta toda su obra, pero me gustaría que lo analizáramos, si te parece, después de la pausa, perdón. Claro que sí. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Mano a Mano y Sin Diván, en la columna del licenciado Jorge Schneiderman en Vivencias, hoy analizando a Borges. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos, Jorge, nos fuimos a la pausa. Yo te preguntaba por la creatividad de Borges, este escritor polifacético en cuanto a temas, intereses, y uno de sus últimos libros, 7 noches, que fue editado en 1980,
reúne las conferencias dictadas por él en el Teatro Coliseo, y voy a nombrarte nomás de los temas que trató este libro, las conferencias, sobre la Divina Comedia, la pesadilla y las 1001 noches, el budismo, la poesía y la cabalá, y la ceguera, o sea, temas diversos. Yo creo que todo esto, y lo pongo como ejemplo, además de su profunda y extensa obra, habla de la creatividad, no sé qué pensás tú, Jorge. Sí, por supuesto. Yo creo que la creatividad de Borges se funda no solamente en su profundo conocimiento del lenguaje y todo ese barniz culturológico, ¿no?, que se cierne en torno a su vida, sino que tiene que ver con un manejo muy inteligente de lo que son, digamos, los dramas existenciales. Él, por ejemplo, en su escritura, en sus cuentos, donde emerge de una actitud, podríamos decir, desde un realismo mágico, rompe con estructuras clásicas, rompe con esos dualismos clásicos del bien y el mal, el cielo, el infinito, la mente, el cuerpo, y va más allá de los encorsetamientos, podríamos decir, antinómicos, que suelen darse en la narrativa clásica, y él es capaz de recrear en el cielo el peor de los infiernos y viceversa, y de poder arrojarse a los abisales laberintos de la mente, desde una mirada sumamente analítica, desde una mirada sumamente, vamos a decir, crítica, y poder por ahí impregnar su búsqueda en los laberintos de la mente de sentimientos que muchas veces de repente no son de los sentimientos que muchas veces no son la herramienta más adecuada para poder interpretar lo que es el funcionamiento de la mente humana. Es un osado explorador de las profundidades del alma, de la mente, y ni hablar en lo que vos mencionás. En ese libro es un compendio de muchísimos abordajes que él realiza, pero ni hablar que él, por ejemplo, escribió ensayos magníficos acerca del Ulises de James Joyce, por ejemplo. Incluso podemos arribar también a un punto bastante controversial, que algunos le atribuyen una actitud hasta apologética de la obra de Leopoldo Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones fue un escritor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue en ciertos aspectos mentor de Horacio Quiroga, ¿no?, el salteño Horacio Quiroga, y que bueno, que habiendo sido un individuo inicialmente de raigambre anarquista, fue deviniendo en una suerte de adalid del militarismo, y bueno, una persona que evidentemente transitaba por los caminos, por todos los caminos menos por los que conducen a una perspectiva democrática de la vida y de la realidad. Por lo tanto, la admiración que profesaba Borges por Lugones le llevó en su momento a reivindicar su obra. Muchas veces interrogado al respecto, él decía que más allá de lo que podía impregnar su obra, la ideología, que más allá de lo que la obra de Lugones podía verse impregnada por su ideología, él trataba de rescatar fundamentalmente las bondades estilísticas y la capacidad de recrear situaciones que tenía Lugones, ¿no? La Cabalá fue otra de las grandes inquietudes de Borges, ¿no? Él de hecho dio cursos sobre toda la mística, la tradición mística judía, y lo hacía con un grado de respeto y profundidad sumamente encomiables. De hecho, escribió algunos ensayos, a su vez
tenía una gran afición por escritores, tanto de la lengua hebrea como del yiddish, y por lo tanto se había consustanciado mucho con lo que era todo el acervo literario judío, desde la noche de los tiempos hasta ahora. Por lo tanto, no era un improvisado, no era un individuo que se lanzaba simplemente a través de clichés a definir situaciones, sino que antes se zambullía, se imbuía hasta de la mismísima esencia de lo que él abordaba para poder después dar su mirada, su perspectiva subjetiva, individual sobre los temas, ¿no? Claro. Estamos en los últimos 2 minutos y no te quiero preguntar porque capaz que hay algo que quieras redondear, aclarar o que te hayas olvidado y te los dejo estos 2 minutos para cerrar, Jorge. En realidad necesitaría un par de horas, pero el tiempo es tirano, ¿no? Como suelen decir. Yo querría rescatar fundamentalmente el gran afecto y sentimiento de pertenencia que tenía para con el Uruguay, para con Montevideo. Borges supo transcurrir muchas de sus vacaciones veraniegas en la zona del Prado, más precisamente en casa de unos tíos que vivían por la calle Lucas Oves, en aquellos tiempos en que el Miguelete no era un basural, sino un curso de agua límpida por el cual transitaba un vaporcito, él caminaba por las calles del Paso Molino, era el gran paseo, y de hecho algunos de sus cuentos son ambientados, y él lo menciona, en el mismísimo Paso del Molino, ¿no? Creo que él supo tributar homenajes al Uruguay, a sus autores. Él profesaba una gran admiración por Herrera y Reisig, supo tener algún encuentro circunstancial con Juana de Ibarburu, de quien y refirió de su obra como algo sumamente excelso. Era un individuo que hacía, cuando podía, referencia, tomaba como punto de referencia a Montevideo, y él decía que Montevideo en sí constituía algo así como un portal hacia los tiempos de grandeza del Río de la Plata. Él decía que más allá del transcurso del tiempo, cada vez que retornaba al Uruguay se podía reencontrar con un montón de sensaciones y emociones que lo habían acompañado en sus tiempos de infancia, mismo en aquella Buenos Aires de Corrientes Angosta, pero que obviamente era una especie de metrópoli ante lo cual las grandes urbes no fueron nunca el gran refugio para Borges. Por lo tanto, él fue siempre un individuo allegado y apegado a las tradiciones uruguayas. Hay alguna milonga escrita por él donde hermana a ambos pueblos, podemos decir, a través de una letra memorable, ¿no? En algún momento por ahí lo podremos retomar el tema, pero creo que hay muchísimas cosas más para hablar, ¿no? Toda su relación con el Nobel, ¿no? Toda la postergación, cosas que de repente le ocurrieron y que muchas veces tuvieron que ver más con sus propios deslices, su desubicación para el abordaje de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, no era muy avisado a la hora de exponer su posicionamiento político, y por lo tanto algunos dislates le valieron en su momento cierto rencor, ¿no? Como por ejemplo, bueno, lo que mencionaba hoy hace un rato de esa descripción un tanto apologética de Lugones, pero también el haber saludado a Pinochet o haber tenido algunas palabras afines con la Junta Militar Argentina, cosa de lo cual luego se desdijo, pero bueno, en fin. Andrea, habría muchísimos más para hablar. Son cosas que son parte de su vida, no tanto de su obra, pero sí de su vida personal, ¿no? Claro, qué sé yo, su amistad con Bioy Casares también. Por ahí hay muchísimo para hablar, pero bueno, de repente ya encontraremos otra oportunidad, de repente analizando por ahí algún texto y tratando de hurgar más en profundidad sobre la dimensión y proyección psicológica de su pensamiento, ¿no? Que creo que es inabarcable.
Jorge, ha sido un placer, como todos los martes, reencontrarnos contigo. Nos reencontraremos el próximo martes, te agradecemos, y nos reencontramos en Mano a Mano y Sin Diván el próximo martes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia, y bueno, simplemente quisiera despedirme agradeciendo la cantidad de mensajes que nos enviaron a ambos respecto a la columna en que hablamos sobre Joan Manuel Serrat. Bueno, muchísimas gracias. Quería enviar, compartir contigo estos saludos. Muchas gracias, los agradecemos entonces. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.